Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a seguir con el programa, el de curso de la materia. Esta materia que llamamos aspectos jurídicos institucionales y que tiene más o menos por fin que ustedes conozcan o sepan el camino, el recorrido para conocer las principales instituciones y los principales eh, institutos y conceptos del derecho. Hoy vamos a seguir con la unidad 1. Ustedes si recuerdan, la clase pasada, el martes pasado, tuvieron la primera clase en la cual hicimos un poco una introducción del derecho. Hablamos de las diferentes teorías que existían respecto al derecho, a qué es el derecho, esta pregunta. Pasamos por la teoría estatalista del derecho, la teoría institucional, la teoría normativa, y aquella que pensaba como el derecho como una relación intersubjetiva. Luego tuvieron la clase de la doctora, de la profesora Silvia Graigorta, en la cual abordaron algunas cuestiones de comenzar, digamos, a ver las dimensiones del derecho que aborda Vidal Campos. Bueno, hoy la idea es hacer una continuidad con esa idea, pero en sí empezar a hablar del ordenamiento jurídico. ¿Por qué les digo esto? Nosotros en la primera clase tuvimos oportunidad de analizar la norma como tal, es decir, el precepto normativo, un solo apartado en el cual podíamos ofrecer algunas visiones de qué era la norma jurídica. Ahí jugamos con esto de cuándo una norma es válida, cuándo es justa, cuándo es eficaz. Planteamos algunos ejemplos respecto a eso, discutimos en clase. Bueno, ahora, esa norma en sí no es una norma que está sola en el ordenamiento jurídico, sino que justamente existen otras normas, existe un conjunto de normas por los cuales hay una idea de sistema y de ordenamiento y de completitud del ordenamiento jurídico que nosotros tenemos que analizar. No es lo mismo analizar, por ejemplo, el principio preventivo que fija la ley 25675 con la ley 1875, que es la ley de Neuquén. ¿Cómo las hacemos jugar esas leyes? ¿Cómo hacemos jugar la declaración o la Convención de Río de 1992 de biodiversidad con las leyes de presupuestos mínimos? ¿Qué norma prima? ¿Tienen la misma jerarquía? ¿Cómo es el sistema? Previo a todo, un poco de historia, que la historia siempre viene bien para conocer todas las instituciones. Y algo de esto habíamos hablado. Nosotros, antes de la formación de los estados nacionales, teníamos una multiplicidad de ordenamientos dispersos a lo largo de los feudos. Cada feudo tenía su vasallo, su señor feudal, en los cuales no existía una imposición del derecho, no había un solo ordenamiento, y por eso mismo hasta había el derecho de resistencia en caso de que se considerara injusto la aplicación del derecho. Luego del proceso en los cuales se formaron los estados-nación, bajo la primera idea del Estado absolutista o Estado absoluto, ahí el monopolio del derecho, es decir, esta idea de que el único que puede crear normas jurídicas e imponerlas es el Estado-nación, empezó a tener primacía. Ustedes imagínense que antes no existía el concepto de Estado y que hoy, después, podemos decir, es diferente según el Estado, pero después del siglo XVII, varía según el estado que sea Europa, Francia, Inglaterra, empezó a pasar este fenómeno de que un único centro de formación de normas pueda contener todas las fuerzas políticas y culturales para imponer un determinado derecho. El Estado es quien hizo el derecho y lo impuso, y si no se cumplía, lo hacía cumplir coactivamente. Era el único centro habilitado. Luego de esto, bueno, se formaron los estados nacionales,
se formaron los estados, el Estado Liberal de Derecho, luego la Revolución Francesa, etcétera, en los cuales comenzaron a incorporarse otros principios. Pero básicamente el concepto de Estado-Nación siguió como tal, y en los cuales empezaron a aflorar las diferentes constituciones, las diferentes normas, etcétera. En algún momento de ese movimiento histórico, digamos, que fue el Estado-Nación, que con relativo éxito supo imponerse en todos los estados y supo imponer derecho, eh, podemos decir que fue variando. ¿Por qué? ¿Qué empezó a pasar? Empezó a pasar dos fenómenos concretos. Por un lado, que ese concepto que nosotros teníamos de soberanía, digamos, absoluta, en la cual un Estado a través de sus poderes públicos podía imponer un derecho que regía dentro de las fronteras, empezó a romperse por la incorporación de algunas normas de afuera de otros estados y los mismos estados que empezaron a celebrar tratados con otros, básicamente para comercios, para negocios, incluso firmas, digamos, de tratados de paz, etc. Entonces ahí se empezó a romper esta idea de que hay un único derecho. Había un Estado con un derecho y además había afuera un montón de tratados internacionales que se empezaban a incorporar al ordenamiento jurídico. Acá ustedes tengan en cuenta que teníamos un ordenamiento interno, que es el que rige dentro del Estado, y el ordenamiento internacional, que es aquello que está por fuera de las fronteras del territorio. Eso por un lado, digamos. Se llevó a una evolución tal, producto mucho del comercio, digamos, como tal, de la necesidad de comercial. Muchas veces el comercio es enemigo, digamos, o mejor dicho, es un factor decisivo a la hora de la paz, sobre todo de los estados en contra de la guerra. Y además empezó a pasar una situación que puede definirse como anómala dentro de esa perfección que eran los Estados-Nación, que fue que empezaron a aflorar tensiones dentro de los mismos estados, en los cuales se reclamaban derechos internos que fueran diferentes a los habitualmente acostumbrados. ¿Con qué me quiero referir a esto? Que nosotros teníamos la idea, nosotros digo, Estado argentino, por ejemplo, de que existía un único derecho como tal, y que ese derecho es el que regía y que podía ser imponible por el Estado, pero además empezaron a aflorar tensiones, particularmente con diferentes comunidades, las comunidades indígenas que empezaron a reivindicar sus derechos originarios sobre las tierras. En otros estados pasó con minorías étnicas que estuvieron avasalladas durante mucho tiempo, y en las cuales el Estado no supo dar respuesta y no supo contener. Entonces hubo como un doble movimiento. Si hubo un doble movimiento de fuerzas, eso se replicó de algún modo en el derecho, porque si el derecho no sabe dar respuestas ante las diferentes demandas que había, bueno, habría que buscar otra respuesta o había que interpretar mejor cómo se producía ese derecho. Entonces, bueno, justamente, ya en estos fenómenos que pasaron al final, digamos, en los finales del siglo XX particularmente, empezó a decirse, bueno, hay un movimiento en los cuales existen dos ordenamientos jurídicos. A eso se sumó muchas veces que el producto del comercio, digamos, de los diferentes compromisos que asumían los estados, empezaron a pasar un doble orden de fenómenos también. Por un lado, que los estados que comerciaban con otros estados se sometían ante cualquier litigio que existiera en un sentido ante los tribunales arbitrales de la CIADI, por ejemplo, que eran quienes juzgaban sobre todos los problemas que hubiera entre esos estados, más que nada problemas del comercio, digamos, que existieran. Entonces, ahí teníamos otro tema, digamos, que era la jurisdicción, digamos, la resolución en otro movimiento, digamos, no dentro de las fronteras. Eso lo habrán escuchado mucho últimamente, que demandan a Argentina por negocios, digamos, por deudas que tiene, etc. Y por otro lado, el otro fenómeno fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal derivado de
la Convención Americana de Derechos Humanos empezó a juzgar también a Argentina y a ser responsable de diferentes casos. Entonces, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que esa idea primaria, primigenia que teníamos nosotros de un Estado soberano que impone su derecho dentro de las fronteras internas, que no se somete a ningún tribunal más, que tiene que cumplir solo el ordenamiento jurídico que dictan los poderes públicos, es decir, las leyes que dicta el Poder Legislativo, e incluso las normas, los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, y en un tercer orden, las sentencias que se emiten para los casos concretos, el Poder Judicial, se fue quebrando por todo este orden de ideas. Sin perjuicio de que es el principio general, ahora ya estamos hablando de dos órdenes jurídicos completamente diferentes, y la idea nuestra y la idea de esta clase es que por ahí podamos entender cómo fue la evolución y cómo se pudieron amalgamar estas ideas. Para eso vamos a compartir pantalla para ver cómo fue este ordenamiento jurídico como tal. Partimos de la premisa de el derecho como un sistema abierto, digamos. El derecho no es un sistema cerrado, hoy podemos hablar de un sistema totalmente abierto. Y cómo incide, en el caso que nos ocupa, dos temas puntuales, que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comunitario como tal. Esto es un poco lo que le explicaba del ordenamiento jurídico, que hoy pasamos de lo que es una norma jurídica a un ordenamiento jurídico. Ya estamos en otro sentido. Los problemas del ordenamiento jurídico como tal, digamos, que nosotros tenemos, esto quizás excede lo que es la clase de hoy, pero ahí lo que se habla, digamos, es que lo que produce el ordenamiento jurídico, la existencia de muchas normas, es que haya problemas en cuanto a la unidad de las normas, en cuanto a la jerarquía, cuál norma prima sobre otra. ¿Prima más un tratado internacional o prima más una ley de Congreso? ¿Prima más un decreto provincial o prima más una ley nacional? ¿Prima más un fallo del Tribunal de Ciadi o una ley federal? Bueno, todas estas cosas vamos a ver ahora como tal, que son problemas del ordenamiento jurídico en este sentido. ¿Por qué decimos que el derecho es un sistema abierto y no un cerrado? Bueno, justamente lo que decíamos. Acá nosotros tenemos que hablar de que con el correr de los tiempos empezamos a hablar de un derecho internacional como tal. A nosotros en la clase de hoy lo que más nos importa es el derecho internacional público. Nosotros tenemos dos clases de derecho internacional. El derecho internacional privado, que se ocupa de las relaciones particulares entre las partes y entre los estados, y el derecho internacional público, que ya apunta en este sentido. Perdón, el derecho internacional privado se encarga de las particulares y el derecho internacional público ya precisa el concierto de naciones en el orden internacional. Dentro de ese derecho internacional público nosotros podemos dividir dos grandes facetas. Lo que es el derecho contractual, que es el derivado de tratados y convenciones, es decir, aquel ordenamiento jurídico generado a través de la firma de diversos tratados con otros países, con otros con instituciones de afuera, etc. Ustedes sabrán que el Estado argentino, por ejemplo, conformó un bloque común, que es el Mercosur. Últimamente se está viendo bastante de eso, se cumplieron 30 años, en los cuales justamente ahí, a través del Poder Ejecutivo, cada presidente de cada uno de estos estados que conforman el Mercosur van, firman tratados como tal, pero que hay un tratado fuerte que es la conformación de un bloque común del sur. En Europa pasa lo mismo a nivel, y mucho más desarrollado, la Unión Europea, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que contractualmente el Estado firma un convenio, convención, tratado. Cuando yo hablo de convenio, convención, contrato, son términos sinónimos. Tratados
tiene la misma significancia en cuanto a la firma, pero es un concepto mucho más amplio quizás en cuanto a la importancia, en cuanto a la firma como tal. Un contrato generalmente son dos países y un tratado son muchos países, una declaración en común, etc. Eso por un lado. A raíz del derecho internacional público contractual, un montón de estados firmaron y se sometieron a diferentes reglas de los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, Argentina, como tal, firma un contrato de libre comercio con Brasil, en los cuales se obliga a no cobrar aranceles para ingreso e ingreso de productos. Bueno, eso es un contrato como tal entre las partes. Pero además de eso, hay convenios internacionales en los cuales pueden imponer diferentes obligaciones que son vinculantes para todos los habitantes en ese sentido, y que rigen en ese punto. Argentina firma un tratado en el cual se obliga internamente a garantizar el debido proceso en los juicios orales, por ejemplo, o en los juicios en general. Bueno, ahí también tenemos casos donde ese derecho que se garantiza está reconocido por un tratado internacional, pero puedo yo, digamos, hacer valer ese juicio en una demanda. Puedo decir, necesito valer este derecho, por más que esté en un tratado internacional y no en una ley interna. Les pongo otro ejemplo. Supónganse que en un tratado internacional se dice que no pueden trabajar determinados, que esto ha pasado en realidad, que no puede trabajar los niños, y niños para el código, para la Convención del Niño es menos de 18 años. Bueno, y resulta que no tengo el reconocimiento dentro de la normativa de eso. O sea, acá en Argentina, por ejemplo, nos está presente que no está prohibido que un niño trabaje, por ejemplo. El niño, si se entiende, hasta los 18 años. Bueno, ¿puede alguien decir, hacer valer ese derecho y decir, no, mira, la convención que vos, Argentina, firmaste dice esto y por tanto es obligatorio en Argentina y no pueden trabajar los niños? Bueno, todos estos temas derivan del derecho internacional público. En cambio, el derecho internacional no contractual, que es el llamado derecho de gentes, es el derecho constitucional, es el derecho que se genera por fuera de los contratos. Es aquel conocido como, tiene un nombre en latín, ius cogens, que es el derecho que sale de los tratados y que tiene más por fuente la costumbre, las relaciones de buena fe entre los negociantes, eh, bueno, algunos valores que nosotros hemos visto anteriormente, todas esas cuestiones que no están dentro de los contratos, que no está positivizado, si se quiere incorporar a una norma, forma el derecho de gente. A nosotros hoy lo que más nos va a importar en la clase es el derecho contractual, o sea, las obligaciones y las disposiciones que surgen, y los derechos fundamentalmente que surgen de los tratados, de la firma de esos tratados que Argentina firmó internacionalmente. Acá nosotros tenemos entonces dos clases, o ustedes imagínense dos universos. Por un lado, lo que hace el derecho interno. El derecho interno son ese conjunto de normas que tiene Argentina y que fue dictando a través de sus poderes públicos. Insisto en este concepto, ustedes tienen que decir las leyes que dicta el Congreso o la legislatura provincial, los decretos que firma el gobernador o el presidente. Y en el caso concreto, si ustedes tienen algún juicio, aquellas acciones, aquellas sentencias que dicta el juez. O, bueno, esto quizás sea más avanzado, pero hay sentencias incluso que dicta el juez que puede tener efecto por sobre las partes y que, bueno, es un tema más de avanzado, pero en ambiente ha pasado en determinadas normas. Y por otro lado, otro universo, que son aquellas convenciones internacionales, aquellos tratados, las convenciones de derechos humanos que están en otro punto. Entonces acá tenemos dos universos. Y si bien a nosotros por ahí tenemos la generalidad de entender que el derecho que rige, como fuera tradicionalmente la teoría de la soberanía, es el de este lado, digamos, el derecho interno, el derecho internacional es algo que
fue evolucionándose progresivamente y que por tanto hoy la vinculación es diferente. Entonces la pregunta es cómo deben relacionarse este universo, cómo se relaciona. Si un tratado consagra una regla, ¿puede ser directamente exigible ante un juez en el estado que ratificó el tratado? Como esto que decíamos. Si, por ejemplo, hay un tratado que dice que los estados partes tienen que garantizar la doble vía recursiva en los juicios o en los procesos, y en la ley, en el ordenamiento interno no dice nada, ¿puedo yo, particular afectado, por ejemplo, exigir esta regla que se me aplique en el ordenamiento interno, por más que el ordenamiento interno no diga nada, y que libre este tratado? ¿El derecho internacional es derecho interno directamente porque el Estado firma un tratado, ya forma parte del derecho interno, por más que sea un universo, esto es así? O sea, es decir, ¿rige el tratado puertas adentro? ¿Es un solo ordenamiento? ¿Son dos ordenamientos? Bueno, esta es la idea, digamos, más que nada de la clase. Hay una pregunta que es, ¿cuáles razones fundan el mejor arreglo institucional ante la pregunta por la incorporación de las reglas de los tratados ante el derecho nacional? O sea, este arreglo internacional me refiero a cuál es lo mejor o institucionalmente y convencionalmente la mejor forma de relacionar estos dos universos. ¿Podemos decir que es un solo universo o podemos decir que se mantienen separados? Bueno, tenemos estas dos teorías como tal. Y estas dos teorías es muy importante que las tengan en cuenta. Por un lado, la teoría dualista. ¿Qué dice la teoría dualista o pluralista? Esto de la teoría de los dos universos. El derecho internacional no es parte, ni es exigible como derecho interno, salvo que haya una decisión del Estado que así lo consagre. Es decir, que derecho interno y derecho internacional operan en diferentes planos. Cada uno supone su propio sistema de fuentes. Esta teoría significaría que, por ejemplo, Argentina firma una convención, como la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, que es una de las convenciones más importantes y trascendentes en el derecho internacional, en los cuales existe un montón de reconocimiento a las mujeres. Bueno, eso. Es necesario que si Argentina firmó el tratado, si lo hizo con todas las instancias que ahora vamos a ver, tenga que hacer además una ley por el Congreso para incorporarlo, o basta con que se firme. Y la otra teoría es la monista o unitaria. ¿Qué supone esta teoría monista? Dice, el derecho interno y el derecho internacional son un único universo de reglas. No hay necesidad de que el Estado, luego de asumir una obligación internacional, exprese nada más acerca de la recepción de la regla internacional como regla propia. Es decir, no hace falta que además de eso diga, incorpore por una ley, diga, este tratado va a regir acá dentro de Argentina. No es necesario, no es necesario. Ya con la suscripción del tratado basta, ya con el compromiso, con la ratificación que se haga, ya basta, no es necesario nada más. Estas dos teorías son muy importantes y van a ser las que atravesaron todo el derecho argentino como tal. Como decía, generalmente en materia de derecho internacional consuetudinario, que es el que vimos, esta cuestión que está por fuera, no hay problema en aceptar el monismo. Generalmente los estados dicen que todas esas obligaciones que van surgiendo, no hay problema en aceptarlas como tal. En cambio, en materia de derecho internacional contractual, que es esto que decía, la firma de los contratos y convenciones y tratados por parte del Estado, el dualismo sigue teniendo una influencia muy marcada. Entonces, como tal, hay que verlo. ¿Cómo se incorpora el derecho internacional eh, al derecho interno, digamos, el derecho internacional privado, el derecho internacional contractual, perdón, público? Bueno, generalmente la firma o la celebración de tratados tiene diversas instancias, y esto ustedes lo habrán visto en las noticias, lo escucharán. Generalmente hay diferentes pasos. Por un lado, la negociación, que generalmente la hace el Ejecutivo, en los cuales se juntan los estados o los representantes del Estado, generalmente van cancilleres
o van aquellos encargados de relaciones internacionales y se juntan todos y ustedes verán esas mesas largas donde se pone a consideración un tratado internacional en los cuales se distribuye y se discute punto por punto cada cláusula, se negocia, etc. Luego de llegar a un acuerdo de ese tratado, se suscribe, lo firma el Ejecutivo. Todo esto transita por las vías del Poder Ejecutivo, y a través de sus representantes diplomáticos, a través de sus cancilleres, a través de sus encargados de relaciones internacionales, son los que discuten las cláusulas, los que negocian diferentes instancias y finalmente los que firman. Luego de eso, el tratado pasa por el Poder Legislativo, es decir, por el Congreso, donde se discute si se aprueba o no el tratado. Se aprueba el tratado y después está la ratificación del Poder Ejecutivo ante sede internacional, en los cuales ya el tratado se pone en el mundo jurídico y se ratifica. Esto va a pasar mucho, por ejemplo, lo vamos a ver, pero los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo ha dictado muchísimos convenios, uno lo vamos a ver en particular, que es el convenio 169, que es el referido a pueblos originarios, en los cuales van a ver que hay un montón de estados que los discutieron los tratados, pero no todos lo ratificaron. Ratificar es el reconocimiento final. La vigencia del tratado es justamente a partir de la ratificación. ¿Y qué sería, digamos, la ratificación? Es un acto de declaración de voluntad de los estados ratificantes en el sentido de tener al tratado como de cumplimiento obligatorio. Entonces, si el tratado es de cumplimiento obligatorio y se encuentra dentro de estas esferas internacionales, bueno, ya a partir de ahí se hace efectivo. ¿Y qué pasa si se incumple ese tratado? Bueno, porque muchas veces se ha planteado, y esta cuestión es, a mí a veces cuando se pone en discusión, hay un montón de temas que se ponen en discusión y se discute sobre algunos temas que ya está claro que están vigentes en el derecho internacional, se plantea este tema de, hay determinados compromisos que asume el Estado que si no los cumple es responsable internacionalmente. Es decir, el Estado no puede cumplir algo, firmar, asumir un compromiso afuera ante el mundo y después incumplirlo dentro. Esto lo digo en todos los sentidos, digamos, en el sentido económico como no económico. Si Argentina se comprometió a determinadas obligaciones ante determinados organismos internacionales, por ejemplo, y bueno, tienen que cumplir, digamos, o sea, forma parte de la buena fe, excepto que pase algo, pero en sí tiene que cumplirlo. Bueno, lo mismo en términos de derechos fundamentales. No se puede incumplir, digamos. Entonces, la otra vez discutimos algo sobre la pena de muerte, creo. Bueno, la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que está vedada cualquier pena en ese sentido. O sea, no está permitida la pena de muerte, más allá de nuestras consideraciones, si la consideramos o no en nuestro sistema de valores. Bueno, eso de cuando viene alguien y dice, en algún sentido, no, hay que reinstaurar la pena de muerte, papá. Mire, no se puede, digamos. Nosotros estamos comprometidos internacionalmente. Además de que a mí yo considero que es algo que internamente y por la misma idiosincrasia de un Estado de derecho, para mí no rige, digamos, la pena de muerte como tal. Es algo que está abolido en casi todos los sistemas del mundo. Es un debate, creo, acabado en ese sentido, que ya está dentro. Bueno, ahí nos da dos pautas fundamentales que pase si incumple el tratado. La Declaración de Derechos de Deberes de los Estados de 1949. Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional y no puede invocar disposiciones de su propia Constitución o de sus leyes como excusa para dejar de cumplir este deber. Esa es una pauta fuerte. Y después la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el artículo 67, que dice que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Argentina no puede decir ante
ante el concierto de naciones, no, sabes que tengo una ley que dice que sí, que se sancionó y dice que ahora hay pena de muerte en determinados delitos. Ese es un incumplimiento de un tratado y genera en consecuencia responsabilidad ante este concierto de las naciones. ¿Cómo se traduce esa responsabilidad? Bueno, acá yo les puse un ejemplo muy extremo, pero en muchos casos en los cuales se violan determinadas garantías internacionales, por ejemplo, hay un caso muy famoso en los cuales el caso Bulacio, seguramente lo habrán escuchado. Se trataba de un chico que había ido a un recital de los Redondos en los años 90, y que bueno, hubo disturbios, lo encerraron, lo metieron preso, fue sometido a maltratos, a tortura, lo patearon, le provocaron creo que fue un golpe que le provocó una hemorragia y finalmente murió luego de pasar una noche en el hospital. Entonces la familia demandó al Estado Nacional, justamente porque era la actuación de las fuerzas policiales nacionales. Bueno, luego de un montón, de un proceso larguísimo, porque estaban metido la política, estaban metidos determinados funcionarios policiales, etc., la justicia declaró que eso quedaba prescripto. Entonces dijo, ustedes quizás, para quien no sepa, que esté prescripto quiere decir que ya no se puede investigar más de eso porque pasó el tiempo para investigarlo. Todos los delitos son prescriptibles, excepto algunos, bueno, pero en principio son todos prescriptibles. Entonces la familia de Walter Bulacio fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y planteó una acción por las cuales había un tratado internacional que dice que el Estado argentino tenía la obligación de estudiar eso, digamos, de analizar y de investigar las responsabilidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón y por eso dijo, Estado argentino, sos responsable por esto. Y además esta acción no está prescripta, tenés que seguir investigando para determinar quién es responsable de la muerte de ese chico. Como ese caso hay un montón, digamos, pero para que tengan en cuenta la responsabilidad que generan de afuera los tratados internacionales como tal. Pero bueno, volvamos. ¿Y qué pasa con el derecho argentino? Nosotros habíamos tenido esta idea de que si era monista, si era dualista, si era otra cosa. Bueno, ¿qué es? Hay un único ordenamiento jurídico en los cuales si se ratifica un tratado ya está, ya es un ordenamiento, o seguimos manteniendo los dos ordenamientos, el ordenamiento internacional y el ordenamiento nacional. Bueno, acá hacemos una línea histórica como tal, en los cuales nosotros podemos sentar diferentes hitos, diferentes hitos en ese camino. Tenemos la Constitución Nacional, 1853-1860, es una sola, pero Vidar Campos la llama así porque en realidad, producto de la incorporación definitiva de Buenos Aires, luego de la batalla de Pavón, ya en 1860, ya la Constitución Nacional para todo el país. Después tenemos el llamado derecho judicial, que Vidar Campos también lo llama así, en el sentido de que son los fallos que dicta la Corte para un caso concreto. En sí, nosotros recuerdan que cuando hablamos en la primera clase de qué es el derecho, habíamos hablado de que una norma era que el problema de la eficacia muchas veces tenía relación con algunas escuelas del realismo jurídico. Bueno, acá hablamos del derecho judicial, que sería el derecho concreto aplicado en la práctica por la justicia, y en los cuales generalmente la Corte Suprema fue dualista, es decir, interpretó que había dos ordenamientos jurídicos, el ordenamiento interno y el ordenamiento internacional. Todo esto hasta el caso Snegian contra Sofovich, que ahora lo vamos a ver, del año 1992, un caso célebre. Luego la Constitución reformada también incorporó determinadas disposiciones en las cuales modificó esta idea de derecho internacional,
Después tenemos diferentes casos, tomamos como premisa el caso Giroldi, que dictó la Corte Suprema, en los cuales también hizo como una apertura al derecho internacional. Y ya después del 2007, diferentes fallos, como el Maceo, etcétera, que ya hablan de control de convencionalidad, que eso no lo vamos a ver esta clase. Tenemos clases especiales al efecto, que son, porque es un tema muy importante y que, bueno, merece su análisis específico. La Constitución de 1853-1860, podemos hablar de que era de un monismo intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno ve las cláusulas que hoy están vigentes todavía, no hablaba, no existía la posibilidad de dos ordenamientos. Es más, nosotros partimos de la base que era un Estado que de su mismo preámbulo era muy liberal, hablaba de que esta constitución para todos los hombres, o para toda Argentina y todos los hombres que quieran pisar el suelo argentino. Tenemos esta constitución, está inspirada en Juan Bautista Alvear, ahí en la foto, que hablaba de algún modo de un Estado argentino en un contexto mundial, en los cuales estaba abierto al mundo como tal, y como parte de ese liberalismo, incluso en lo económico, se abría al mundo y tenía una posición de firme apertura en los tratados. Como tal, en la Constitución, las normas son básicamente monistas, o sea, el sistema, no había obviamente, ninguna norma que dijera el Estado es monista, pero se podía desprender de las normas. El artículo 31, por ejemplo, decía: los tratados internacionales son ley suprema de la nación, es decir, un derecho federal que las provincias debían obedecer. El artículo 118 incluyó el reconocimiento del derecho de gentes, equivalente al derecho internacional, incluyendo la costumbre internacional y demás fuentes. El artículo 118, que hoy es el artículo 118, en la Constitución antigua era el artículo 102, y el artículo 27, que hoy está presente, que habla de que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados. Entonces, dentro de este esquema constitucional, cualquier doctrinario podía entender o podía desprender que era un sistema monista, es decir, que el ordenamiento interno de los tratados formaban un solo sistema y que como tal estaba todas las relaciones, derechos y obligaciones en un solo sistema, no había nada fuera en ese punto. Pero ¿qué pasó? Porque a veces es cierto que, y por esto tenemos tantas tensiones a veces, que a veces la justicia interpreta lo que se le da la gana, o tiene su propio sistema de fuentes, o bueno. El tribunal más respetado de Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia, en diferentes fallos, interpretó diferente y tal vez ahí Vidal Campos habla de que mezcló lo que quiere decir monismo con delismo. El debate lo llevó a cuál era norma superior y cuál era norma inferior. Entonces, introdujo como una suerte de declaración que dijo: mire, mientras haya guerra, nosotros sistema dualista, o sea, siempre va a primar la soberanía y el sistema nacional y el ordenamiento jurídico interno es una cosa y el ordenamiento internacional es otro. Entonces, para que el ordenamiento internacional se incorpore dentro del sistema argentino, necesita una ley. Y si hay paz, bueno, ahí quizás podemos hablar de monismo. Eso le dijo en fallo Mer Química Argentina en 1948, lo mantuvo fundamentalmente en diferentes decisiones. Pero ya después de un periodo en los cuales ya por lo menos a nivel bélico ya no existían guerras. Recordemos que el siglo XX lamentablemente fue un siglo atravesado por dos guerras mundiales, en las cuales hubo guerras. Argentina incluso tuvo guerras. Entonces, la cuestión esta del belicismo y los tiempos de guerra y paz se trataba, digamos, en ese punto había un movimiento importante. En 1983, afortunadamente, luego del restablecimiento del sistema democrático, una de las primeras medidas del gobierno fue la suscripción
o la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica es lo mismo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado fundamental, chicos, en el sistema argentino. Alguien decía, no sé quién, que la Constitución no tenía 128 artículos como dice, sino que tenía los 128 artículos y todos los artículos que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nosotros tenemos, ahora sí, luego en el 94, ya un montón de tratados internacionales incorporados, pero ninguno es tan importante como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No solo por esto, digamos, de la importancia y la valía que firma de las normas que dicen, sino porque además establece un tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica, que hoy está integrada, por ejemplo, por diferentes jueces de América, por ejemplo, Zaffaroni la integra, y que ya el Estado argentino está dentro de ese sistema internacional. Bueno, pero hasta ese entonces, o sea, antes de la reforma del 94, era un tratado internacional, digamos, que había sido ratificado por Argentina, no estaba incorporado. Estaba firmado, digamos, por el gobierno. Bueno, resulta que había un constitucionalista famoso, famoso, en realidad era un constitucionalista destacado, que a raíz de diferentes fallos ante la Corte Suprema, en realidad, empezó a decir, necesito que se haga reconocimiento de mi derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho, básicamente, así a grosso modo, quizá algunos lo conozcan, en los cuales, si yo me siento agraviado por determinados dichos o determinadas noticias que se suscriben en un diario, una persona, o determinadas publicaciones que se hacen en los medios, o determinadas cuestiones que se hacen, declaraciones que se hacen en la televisión, en la radio, yo tengo el derecho de ir ante ese medio, ante esa publicación, ante esa empresa, digamos, y decir, quiero el derecho de réplica de lo que esta persona dice. Lo que esta persona dice no es así y ustedes tienen que hacerme reconocer ese derecho de réplica. Hoy quizás ustedes lo vean en diferentes medios, por ahí agarran el diario y ven derecho de réplica de tal persona o tal. Hoy ya está difundido, pero ese derecho no está constitucionalmente reconocido, o no estaba hasta en la Constitución de 1853-1860. Entonces, el Mejián, que era constitucionalista, pero además era una persona como tal, había intentado en diferentes instancias ejercer el derecho de réplica porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene reconocido el derecho de réplica. Entonces, producto de esa incorporación decía, este derecho de réplica es inmediatamente exigible porque nosotros tenemos el sistema monista. Entonces lo ejerció. Hubo un fallo famoso en Mejián contra Neuta en el cual pasó lo mismo, digamos. El caso es así, más o menos. Un expresidente argentino habló en el programa de Neuta, Bernardo Neuta, para quien por ahí no recuerde, por ahí los más viejos, las personas más grandes lo recordarán. Bueno, Bernardo Neuta tenía un programa, Tiempo Nuevo, era un periodista, y bueno, o sea, discutían temas políticos, y bueno, se sintió agraviado Mejián por unos dichos que sostenía un expresidente en una mesa como tal, y dijo, quiero mi réplica. Mandó una carta documento, y desde el programa Tiempo Nuevo, creo que era de Neuta, le dijeron, no, eso no existe como tal. Bueno, fue ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo, miren, acá hay un sistema dualista, el derecho de réplica no está dentro del ordenamiento interno, está en la convención pero no está dentro del derecho interno, y como tal no se puede hacer valer. Bueno, esto fue así, en Mejián insistió con eso, y resulta que pasó otro suceso como tal.
En un programa también, quizás las personas más grandes recordarán, se llamaba La Noche del Domingo. Bueno, fue un escritor en los cuales habló con Sofovich y empezaron a hablar de religión, de temas bastante espinosos, eh, sobre la Virgen, etcétera, en una mesa. Entonces el Mejián presentó ante Sofovich, le mandó una corta documento y dijo: miren, yo soy católico, me siento muy agraviado por lo que dijeron ustedes sobre la Virgen, dijeron declaraciones muy groseras sobre el catolicismo, sobre la Virgen, esas discusiones me agraviaron y yo quiero ejercer mi derecho de réplica sobre eso. Bueno, en la productora Sofovich dijeron, le negaron ese derecho, y bueno, el Mejián hizo lo mismo. Fue ante la justicia y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahí ya la Corte Suprema cambió su posición. Esto es del año 92. Si Neutal era del 88, bueno, en el Mejián contra Sofovich, la Corte Suprema ya directamente se incorpora o acoge la postura dualista. Entonces dice que este derecho de réplica estaba previsto en el Tratado Internacional, en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. El fallo ha incorporado el tratado a nuestro orden interno después de cumplir las etapas para su formación, es decir, estas etapas que nosotros decíamos, la negociación del Ejecutivo, la suscripción, la aprobación del Congreso y la ratificación. Entonces, una vez que se ratifica, entra en vigencia y ya es un solo ordenamiento jurídico, entonces ya es monista. Dijo la Corte que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación, es federal y es ley suprema de la nación, dentro de esta pirámide de Kelsen que ustedes vieron con Silvia, con la profesora Greygorta. Ya es ley suprema y como tal se incorpora al ordenamiento y una ley no lo puede transgredir. Para ingresar al derecho interno no hace falta que después de la ratificación internacional por el Poder Ejecutivo se dicte una ley, ya no hace falta eso, digamos, ya se deja de lado la teoría dualista. Y dijo la Corte que el mentado artículo 14 es operativo y que el otorgamiento de supremacía de los tratados seguía el artículo 27 de la Convención de Viena, esta convención de los tratados como tal. Entonces, podemos decir que en el año 92 ya directamente Argentina entra dentro de este sistema monista. Ya es monista el sistema, algo que quizás ya estaba claro dentro de la Constitución de los 53, pero que no se terminaba de aceptar. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, vino la Constitución del 94 y directamente ya el sistema no solo que es monista, sino que ya se produjo una apertura íntegra de convenciones. Entonces, ahí ya el sistema se reformuló todavía más, porque acá ya estábamos hablando de supremacía más, que es otro tema que incluso lo vamos a ver en otra clase. Pero ahí la Constitución dijo que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados con las demás naciones y le dio jerarquía a una serie de tratados que están ahí. Bueno, dijo en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, la primera parte de la Constitución en la que se declaman los derechos, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Solo podrán ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de 2/3 partes de totalidad de los miembros. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobado, requerirán voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque además de estos tratados que nosotros vemos ahí, que son un montón de tratados, con ese mecanismo se incorporaron nuevos tratados y se van a incorporar más adelante nuevos tratados con jerarquía constitucional. Es decir, ¿qué quiero decir esto? Que con la suscripción con la ratificación del Poder Ejecutivo ya están dentro del ordenamiento jurídico. Ya el sistema monista dice que están. Lo que no tienen es supremacía constitucional. Ese es otro debate. Eso ya va más a la supremacía, que es otro tema que vamos a ver en otra oportunidad. Y además de eso, el 75, inciso 24, le dio recepción a este proceso de integración. Recuerden que venimos hablando del Mercosur. El Mercosur se conformó
definitivamente en el año 91, y recogió esa idea. Entonces dijo la Constitución: corresponde al Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el ordenamiento democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con el Estado de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratado con otros estados, el Congreso, con la mayoría absoluta de los miembros, declarará la conveniencia de la aprobación. Y solo podrá ser aprobado, bueno, la denuncia exigirá previa aprobación de mayoría absoluta, etc. Bueno, justamente este proceso de integración con los estados de Latinoamérica que se plasmó en el Mercosur, hizo que se valiera, digamos, la Constitución a nivel superior a las leyes, como dice, de aquellos tratados que se firman. E incluso se instituyó a que se podían crear organizaciones supraestatales, por ejemplo, ustedes recuerdan, que está todavía vigente, pero la UNASUR, por ejemplo, tuvo de algún modo este fin, digamos, de crear tratados internacionales dentro de América Latina, que pudieran establecer o resolver determinadas decisiones. Para eso hubo senadores de UNASUR, etc. Cada país se integró y bueno. También bajo estas condiciones se podrían establecer tribunales internacionales americanos que juzguen determinadas decisiones. La vía de la Constitución fue para esto, digamos, justamente. Y esos tratados tienen jerarquía superior a la ley. Este es un problema, ese es otro problema de supremacía. Entonces, hasta ahora la Constitución del 94, por una doble vía, incorporó con jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y dio las bases para la futura incorporación de otros, y por otro lado, los tratados de integración en los cuales habló de estados de Latinoamérica y habló de tratados con otras naciones que no fuera Latinoamérica. En uno estableció las bases para la formación de organizaciones supraestatales, lo cual ustedes piensen que esto tiene peso, tiene valor, es fuerte, digamos, que el Estado argentino, por ejemplo, firme tratados donde reconozca que tribunales internacionales de otros países tengan, resuelvan cuestiones donde esté involucrada Argentina, es algo de peso común. Bueno, luego del 94, ya la Corte Suprema, totalmente vinculada a la teoría monista, reafirmada por la Constitución del 94, ya dio una posición más dinámica, sobre todo en las condiciones de su vigencia. Ustedes vieron que la Constitución del 94 dice que la incorporación se da en las condiciones de su vigencia. Esa frasecita dio lugar a un montón de debates en la Convención Constituyente, en la jurisprudencia, en la doctrina. Todavía hay debates al respecto. Hay un tema que nosotros vamos a ver más adelante, que es el control de convencionalidad, que también van a ver que dio lugar a muchos debates por esto de que el control que se tiene que hacer de la adecuación de nuestras normas, leyes, tratados a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es otro tema, pero eso dio lugar a debate. Pero esto se fue abriendo, hay un caso, el caso Giroldi también de la Corte Suprema, en los cuales también se fue abriendo. Y acá, bueno, justamente lo que le decía de la incorporación de nuevos tratados con jerarquía intencional, en los cuales surge la Convención Internacional de Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de lesa humanidad y sobre el derecho de personas con discapacidad. Estos tres tratados no estaban en la Constitución del 94, en la firma, y luego de que se siguieran los mecanismos que fija la Constitución, es decir, el voto de los 2/3, bueno, los pasos que habíamos visto antes, además, obvio, ya tienen jerarquía constitucional como tal. Así que bueno, este sería más o menos el tema. Nos vamos a ver en la clase ahora y vamos a ver las dudas y aportes que haya al respecto. Ustedes no pierdan de vista en este sentido
la importancia que va a tener esto en nuestra futura, nuestro futuro camino y su carrera como tal. Entonces, hay temas que nosotros vamos a ver y que tienen base en la clase de hoy. Y necesito que ustedes hagan preguntas como tal en este sentido. Es decir, ¿puede una convención internacional que Argentina no firmó ser exigible en el derecho argentino? ¿Puede una declaración ambiental firmada con otro país tiene jerarquía superior a las leyes? Eh, Tiene una convención internacional sobre este ordenamiento territorial, por ejemplo, supremacía respecto a las leyes provinciales, por más que fije ambientalmente presupuestos mínimos o fije ambientalmente rangos menores de valores en cuanto a los presupuestos mínimos, bueno, etcétera. Hay un montón de debates al respecto. Entonces, bueno, las de las convenciones de la OIT sobre pueblos originarios también es un tema que es importante que lo vean. Así que bueno, lo vamos a ver en la clase y bueno, nos estaremos viendo en unos minutos.